Estás escuchando desde las sombras. Nahil guardó silencio durante unos segundos. Las llamas de la lámpara oscilaban lentamente mientras Giovanni intentaba procesar todo lo que acababa de escuchar. Más de 200 soldados muertos. Un complejo entero convertido en un matadero. Sin embargo, aquello no había terminado en una batalla. Terminó en una conversación. Aquella fue la primera reunión entre Rudolf y la bruja, continuó Nahil. Su voz sonaba distante, como si estuviera recordando algo ocurrido demasiado tiempo atrás. Y fue tan extraña como peligrosa. Giovanni permaneció inmóvil, escuchando. Porque Rudolf no reaccionó como cualquier otro hombre. Nahil tomó uno de los documentos. Las hojas crujieron entre sus dedos. Debería haber sentido miedo. Debería haber intentado huir. Debería haber ordenado ejecutar a la criatura en cuanto tuvo oportunidad. Negó lentamente con la cabeza. Pero no lo hizo. Las sombras del despacho parecieron alargarse. Los registros coinciden en algo muy particular. Rudolf quedó fascinado. La palabra pareció incomodar incluso a Nahil. No por su belleza, no por su poder, sino por lo que representaba. Giovanni frunció ligeramente el ceño. ¿Qué era lo que representaba? Nahil respondió casi de inmediato. Esperanza. El silencio se apoderó nuevamente de la habitación. Alemania estaba muriendo. Europa entera estaba muriendo. Millones de hombres habían sido enviados a los campos de batalla. Millones más pasarían hambre. Miles de ciudades habían sido destruidas. Imperios enteros comenzaban a derrumbarse. Nahil apoyó ambos brazos sobre el escritorio. Y entonces apareció ella. Una criatura imposible, una criatura que desafiaba todo lo que Rudolf creía conocer sobre el mundo. Los documentos recabados describían que la furia de la criatura había comenzado a disiparse poco a poco. El dolor seguía ahí, la rabia también, pero algo había cambiado. Porque mientras observaba la mente de Rudolf, no encontró ambición. Encontró desesperación. La misma desesperación que había visto incontables veces a lo largo de los siglos. Reyes, emperadores, sacerdotes, campesinos, hombres intentando evitar el fin de algo que amaban. Finalmente soltó el uniforme del alemán. Se apartó algunos pasos. Secó con el dorso de la mano los restos de sangre que cubrían parte de su rostro. Respiró profundamente y volvió a preguntar. ¿Qué es lo que quieres de nosotras? Su voz ya no contenía odio. ¿Qué necesitan tan desesperadamente? Rudolf tardó varios segundos en responder. Intentaba recuperar el aliento. Intentaba ordenar sus pensamientos. Intentaba recordar el nombre de aquella mujer, pero se dio cuenta de algo. Nunca lo había sabido. Durante meses de cautiverio, meses de estudio, meses de observación, la criatura jamás pronunció ninguna palabra. Y mientras intentaba encontrar una manera apropiada de dirigirse a ella, escuchó una voz dentro de su cabeza. Marianne. Rudolf levantó la mirada. La mujer lo observaba.
Mi nombre es Marianne. El alemán quedó inmóvil. Por un instante olvidó el dolor, olvidó los cadáveres, olvidó la sangre. Había pensado la pregunta y ella la había escuchado. Marianne sonrió apenas. Todavía sigues olvidando que puedo escuchar tus pensamientos. Rudolf dejó escapar una pequeña risa nerviosa, la primera de toda aquella jornada. Tiene razón. Rudolf intentó incorporarse. Entonces, permítame presentarme apropiadamente. Mi nombre es Rudolf von Septendorf. Marianne terminó la frase por él, y aquella vez ambos sonrieron, no como enemigos, no como carcelero y prisionero, sino como dos individuos que acababan de comprender algo fundamental, que la conversación que estaban a punto de tener podía cambiar el destino del mundo. Nahil cerró lentamente la carpeta. El resto de aquel encuentro es todavía más interesante. Giovanni lo observó y preguntó: ¿por qué? Nahil permaneció callado unos segundos. Porque durante horas hablaron sobre la guerra. Abrió otro documento mucho más antiguo, mucho más deteriorado. Pero no tardaron en hablar de algo mucho peor. La expresión de Nahil se endureció. Rudolf le explicó por qué Alemania había ido a buscarla. El egipcio bajó la voz. Y cuando Marianne escuchó la respuesta, según los registros, guardó silencio durante casi 10 minutos. 10 minutos completos, sin moverse, sin hablar. Rudolf le había explicado que estaban enfrentando el final de su nación. El final de la guerra estaba asfixiando a los alemanes. No había esperanza, por eso necesitaban toda la ayuda posible para detener un genocidio. Millones terminarían pereciendo si la guerra los terminaba aplastando. Millones de inocentes serían asesinados, perecerían por el hambre o a causa de enfermedades. Rudolf permaneció en silencio durante algunos segundos. La sangre seguía escurriendo lentamente entre las grietas del suelo. Los cadáveres permanecían inmóviles alrededor de ellos y, sin embargo, aquello ya no parecía una prisión. Parecía una sala de negociaciones. Marianne aguardaba, observándolo. Finalmente Rudolf habló de nuevo. Y cuando lo hizo, toda la disciplina militar que había mantenido durante años pareció derrumbarse. Ayúdenos. La voz salió quebrada, cansada. Ayúdenos, por favor. Marianne no respondió. Ayúdenos a ganar esta guerra. Rudolf se puso de pie con dificultad. Acaben con nuestros enemigos, destruyan sus ejércitos. Detengan la invasión. Sus ojos comenzaban a humedecerse. Alemania se está muriendo. Miles de hombres perecen cada semana. Las ciudades se quedan sin alimentos. Las familias pasan hambre. Rudolf apretó los puños. Ustedes tienen poder real. Señaló los cuerpos esparcidos por el corredor. Lo he visto con mis propios ojos. La desesperación comenzaba a dominarlo. Si pueden hacer esto, pueden salvarnos. El silencio se prolongó y entonces Marianne negó lentamente con la cabeza. No. Aquella única palabra pareció vaciar la habitación. Rudolf sintió cómo la esperanza se desmoronaba. Pero, ¿por qué? La mujer respiró profundamente. Porque sería egoísta. Su voz era tranquila, serena. Nosotras no podemos intervenir directamente en los conflictos del hombre. Eso no haría más que destruir
el equilibrio natural. Rudolf intentó responder, pero Marianne continuó. He visto guerras durante miles de años. Sus ojos parecieron perderse en recuerdos imposibles. He visto imperios ascender. Y he visto imperios caer. He visto reyes convencidos de que sus causas eran justas. Y he visto a sus enemigos pensar exactamente lo mismo. La mujer caminó lentamente hacia una de las puertas del complejo. Si interviniéramos para favorecer a una nación, mañana otra nación intentaría hacer lo mismo. Y después otra, y otra, y otra más. Volteó nuevamente hacia Rudolf, hasta que el mundo entero terminara dependiendo de criaturas como nosotras. Negó lentamente. No podemos permitir que eso ocurra. El alemán bajó la cabeza. La derrota era evidente. Entonces Marianne volvió a hablar. Sin embargo, todavía puedo ayudarlos. La expresión del alemán cambió. ¿Ayudarnos cómo? La mujer permaneció en silencio unos instantes. La guerra ya está perdida. Aquellas palabras fueron más dolorosas que cualquier herida. No, aún no. Sí. Ya es una causa perdida. Marianne respondió con absoluta seguridad. Y mientras más tiempo continúe, más personas morirán. Su voz se volvió sombría. Soldados, niños, ancianos, campesinos, gente inocente. Rudolf cerró los ojos, porque en el fondo sabía que ella tenía razón. Lo mejor para todos es acelerar la rendición. Aquellas palabras parecieron una sentencia. Eso salvará aldeas enteras. Salvará ciudades, salvará millones de vidas. El silencio volvió a caer, y entonces Marianne hizo una propuesta. Si aceptan el final de esta guerra, yo los ayudaré a reconstruir lo que sobreviva de tu país. Rudolf permaneció inmóvil. Compartiré mi conocimiento. Les enseñaré aquello que he aprendido durante siglos. Les ayudaré a sanar su tierra, a recuperar sus bosques, a alimentar a su gente, a levantar nuevamente a su nación. La mujer dio un último paso hacia él. No mediante la guerra, sino mediante la vida, mediante lo natural y mediante lo divino. Los registros del Sacro Sínodo afirman que aquella conversación se prolongó durante horas. Y apenas un mes después, el mundo cambió. El 11 de noviembre de 1918, a las 5 de la mañana, representantes alemanes firmaron el armisticio con las potencias aliadas en un vagón de tren ubicado en el bosque de Compiègne, en Francia. La guerra más devastadora que la humanidad había conocido hasta entonces había terminado. A las 11 de la mañana de aquel mismo día las armas callaron. Los cañones dejaron de rugir. Las ametralladoras dejaron de disparar y millones de hombres comprendieron que habían sobrevivido. El imperio alemán había sido derrotado. El viejo orden europeo comenzaba a derrumbarse, pero según ciertos documentos conservados por el Sacro Sínodo, mientras Europa celebraba el final de la guerra, en los Alpes bávaros Rudolf von Sobstendorf y Marianne iniciaban algo mucho más peligroso. Nahil observó durante unos segundos las viejas páginas extendidas sobre el escritorio. Algunas estaban amarillentas, otras parecían haber sobrevivido a incendios, guerras y décadas de abandono. Giovanni aguardó. Sabía que aquella historia apenas comenzaba.
La mayoría de las personas que han estudiado a Rudolf von Sostendorf creen conocer su historia. Nahil tomó unos documentos, pero en realidad conocen solamente una parte de ella. Sus dedos recorrieron lentamente los márgenes desgastados. Rudolf ya era un hombre profundamente interesado en el ocultismo mucho antes de conocer a Marianne. Giovanni asintió. Había escuchado aquel nombre antes. La sociedad Thule ya existía cuando ambos se conocieron. Nahil levantó la vista. Fue fundada en Múnich durante 1918. Oficialmente era una sociedad de estudio. Investigaba tradiciones germánicas, mitología antigua, runas, folclore, historia. Pero también buscaban algo más. Giovanni permaneció atento. Buscaban respuestas. Respuestas para explicar por qué Alemania se estaba derrumbando, para explicar cómo reconstruirla y respuestas para comprender si existían fuerzas ocultas detrás de la historia humana. El egipcio cerró lentamente la carpeta. Lo que nadie sabe es que después de octubre de 1918, todo cambió. Giovanni frunció ligeramente el ceño. ¿Por Marianne? Sí, por Marianne. Nahil asintió. Rudolf comprendió que la humanidad no era la especie más antigua en este mundo. El silencio llenó la habitación. Y esa idea terminó consumiéndolo. Nahil abrió otro expediente, mucho más grueso, mucho más extenso. Los registros indican que durante los años posteriores a la guerra, Rudolf visitó a Marianne en numerosas ocasiones. Horas, días, semanas enteras conversando, aprendiendo. Giovanni sintió un escalofrío. ¿Qué le enseñó? Nahil sonrió apenas. Esa es precisamente la pregunta que obsesionó al Sacro Sínodo durante décadas. El egipcio golpeó suavemente la carpeta. Porque, después de conocerla, Rudolf comenzó a cambiar. Sus escritos se volvieron diferentes, sus investigaciones también. Y poco a poco la sociedad Thule comenzó a transformarse. La voz de Nahil se volvió más grave, al menos en sus niveles más altos. Los miembros comunes seguían creyendo que estudiaban historia, mitos, tradiciones antiguas, pero un círculo mucho más reducido comenzó a estudiar otra clase de conocimiento. Giovanni sintió cómo el ambiente parecía enfriarse. ¿Qué clase de conocimiento? Nahil tardó unos segundos en responder. Conocimiento que no provenía del hombre. Marianne les habló de civilizaciones olvidadas, imperios cuyos nombres ya no existían, pueblos que florecieron mucho antes de las naciones modernas, ciudades enterradas bajo montañas, bosques que llevaban observando a la humanidad desde antes de la historia escrita. Giovanni sintió un leve escalofrío recorrerle la espalda. Y mientras Europa intentaba reconstruirse, Rudolf comenzó a financiar expediciones, investigaciones, búsquedas arqueológicas, viajes a monasterios, consultas con sabios, místicos y sacerdotes de distintas religiones. La obsesión era evidente. No buscaban oro, no buscaban poder político, buscaban pruebas. Nahil cerró lentamente el expediente. Pruebas de que Marianne decía la verdad. El egipcio observó a Giovanni, y para desgracia de todos, su expresión se endureció. Las encontró. La habitación quedó en silencio nuevamente. Con los años, aquella pequeña sociedad ocultista terminaría atrayendo a militares, académicos, políticos, hombres poderosos, hombres desesperados. Nahil apoyó ambas manos sobre el escritorio. Y cuando Alemania comenzó nuevamente a levantarse de entre las cenizas, muchos de esos hombres llevaron consigo las ideas que Rudolf había aprendido de Marianne. El egipcio guardó silencio un instante.
Luego habló con voz mucho más baja. Y así fue como una conversación ocurrida en un laboratorio oculto entre los Alpes bávaros terminó influyendo en acontecimientos que cambiarían el siglo entero. Giovanni permaneció inmóvil. Nahil permaneció observando las páginas durante varios segundos como si estuviera decidiendo cuánto de aquella historia debía contar y cuánto era mejor dejar enterrado. Los encuentros entre Rudolf y Marianne continuaron durante años. La voz del egipcio se volvió pausada. Al principio eran conversaciones relativamente inocentes. Hablaban sobre los bosques, sobre agricultura, sobre ecosistemas, sobre la relación entre el hombre y la naturaleza. Giovanni escuchaba atento. Marianne le enseñó cosas que ningún científico de aquella época podía explicar completamente. Cómo ciertos bosques se recuperaban después de incendios devastadores. Cómo algunas especies dependían unas de otras para sobrevivir. Cómo la destrucción de una sola parte del ecosistema podía provocar el colapso de regiones enteras. Nahil sonrió apenas. Muchas de esas ideas resultarían adelantadas a su tiempo, décadas adelantadas. El egipcio hizo una pausa, y Rudolf escuchaba fascinado porque Alemania estaba herida, humillada, empobrecida, y Marianne le hablaba constantemente de reconstrucción, de sanar, de restaurar, de devolver la vida a aquello que había sido destruido. Nahil cerró lentamente uno de los documentos, pero con el paso de los años las preguntas comenzaron a cambiar. Giovanni levantó la mirada. ¿A cambiar? Sí. La respuesta fue inmediata. Porque Rudolf dejó de preguntar cómo sanar un bosque y comenzó a preguntar cómo reconstruir una nación. Después quiso saber por qué algunas civilizaciones prosperaban, por qué otras desaparecían, por qué ciertos imperios parecían destinados a gobernar y por qué otros terminaban convertidos en polvo. Nahil suspiró y Marianne respondió, como siempre. Le habló de pueblos antiguos, de ciudades olvidadas, de linajes que existieron mucho antes de las naciones modernas, de reyes cuyos nombres ya no aparecen en ningún libro, de culturas desaparecidas bajo el peso de los siglos. Giovanni permaneció en silencio, pero ocurrió algo que Marianne no anticipó. La expresión de Nahil se endureció. Rudolf comenzó a interpretar aquellas historias de una manera distinta, muy distinta. Lo que para Marianne eran relatos, para Rudolf eran pruebas. Lo que para ella eran advertencias, para él eran objetivos. Y poco a poco la sociedad Thule comenzó a crecer. Primero fueron reuniones privadas, después publicaciones, después donaciones, patrocinadores, industriales, banqueros, académicos, militares retirados. La organización comenzó a acumular influencia y con ella dinero, muchísimo dinero. Para mediados de la década de 1920, la sociedad Thule tenía recursos suficientes para financiar investigaciones, periódicos, organizaciones culturales y movimientos políticos enteros. Giovanni comenzó a comprender hacia dónde se dirigía aquella historia. Y entonces apareció Adolf Hitler. Nahil asintió lentamente. Un hombre carismático, inteligente, ambicioso y profundamente resentido con la situación alemana. El egipcio permaneció unos segundos en silencio. Muchos miembros de aquellos círculos comenzaron a verlo como una oportunidad, como alguien capaz de devolverle la fuerza al país, como alguien capaz de restaurar el orgullo nacional, como alguien capaz de desafiar el orden establecido después de la guerra. Nahil cerró lentamente la carpeta y durante algún tiempo pareció funcionar.
La economía mejoró, las industrias crecieron, las carreteras aparecieron, las ciudades comenzaron a recuperarse. Incluso surgieron leyes destinadas a proteger bosques, reservas naturales y diversas especies animales. Giovanni arqueó ligeramente una ceja. ¿En serio? Sí, Nahil asintió. Y esa es precisamente una de las partes más peligrosas de la historia, porque el mal rara vez se presenta mostrando inmediatamente su verdadero rostro. Al principio muchos creyeron estar construyendo algo mejor. Querían proteger su nación, corregir los errores del pasado, pero poco a poco las cosas comenzaron a cambiar. Las ideas se radicalizaron, los discursos se volvieron más agresivos, los enemigos comenzaron a multiplicarse y los viejos mitos empezaron a mezclarse con la política. Nahil guardó silencio unos segundos. Algunas personas comenzaron a convencerse de que ciertos pueblos eran superiores a otros, de que algunos hombres habían nacido para gobernar y de que otros representaban una amenaza para el futuro de Alemania. La expresión del egipcio se volvió sombría. Aquello fue exactamente lo contrario de lo que Marianne había intentado enseñar. Ella hablaba de equilibrio. Ellos comenzaron a hablar de dominación. Ella hablaba de convivencia. Ellos, de la pureza de una raza. Ella hablaba de proteger la vida. Ellos comenzaron a decidir qué vidas tenían valor y cuáles no. El despacho quedó completamente en silencio. Giovanni tuvo la sensación de que Marianne no había creado al monstruo. Tal vez simplemente había subestimado lo peligroso que podía ser que los hombres escucharan únicamente aquello que deseaban oír. Nahil permaneció en silencio durante varios segundos. Las llamas de la lámpara crepitaban suavemente. Giovanni podía percibir que aquella parte de la historia era especialmente importante. Con el paso de los años, la sociedad del Thule dejó de ser suficiente. El egipcio abrió una nueva carpeta, mucho más reciente. Los hombres que rodeaban a Hitler ya no estaban interesados únicamente en el ocultismo. Querían resultados, querían poder. Querían justificar la expansión alemana. Querían justificar la guerra. Nahil deslizó varias fotografías sobre el escritorio. Por eso comenzaron a reorganizar sus investigaciones. Las expediciones aumentaron. Los recursos se multiplicaron y eventualmente la vieja sociedad Thule terminó dando origen a estructuras mucho más grandes, mucho más ambiciosas. Entre ellas, la Ahnenerbe. Giovanni observó las fotografías, personajes de alto renombre reunidas. Oficialmente buscaban estudiar el pasado, la historia de los pueblos. Nahil negó lentamente, pero en realidad buscaban algo más. Buscaban argumentos, pruebas, mitos que pudieran transformarse en propaganda, leyendas que pudieran convertirse en doctrina. Y mientras más conocimiento acumulaban, más peligrosos se volvían. Porque ya no estaban intentando comprender el mundo, estaban intentando justificar su derecho a gobernarlo. Fue entonces cuando el Sacro Sínodo decidió intervenir. Durante décadas observamos sus movimientos, sus expediciones, sus excavaciones, sus investigaciones. Y llegó un momento en que comprendimos algo aterrador. No sabíamos cuánto conocimiento real poseían. No sabíamos quién les estaba enseñando. Y no sabíamos hasta dónde podían llegar. Necesitábamos conocer la fuente. Necesitábamos saber quién estaba detrás de todo aquello. Y así fue como el Sacro Sínodo llegó hasta los Alpes bávaros, hasta el complejo Schwarzberg, hasta la mujer que llevaba más de 20 años influyendo sobre algunos de los hombres más poderosos de Alemania. Nahil tomó aire lentamente.
Lo que encontramos fue sorprendente. Marianne seguía ahí, pero no era una prisionera. Las cadenas seguían existiendo. Las puertas seguían cerradas, los guardias seguían vigilando. Pero nadie que lo hubiera visto podía creer que estuviera encerrada contra su voluntad. Marianne permanecía ahí porque ella así lo había decidido. Y eso es algo muy inquietante. Giovanni sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Durante toda la historia había imaginado a una criatura capturada, a una bruja sometida, derrotada. Ahora comenzaba a sospechar algo mucho peor. Tal vez Marianne jamás había estado cautiva. Tal vez había permanecido en Alemania exactamente donde deseaba estar. Nahil observó el reloj de pared. Después cerró la última carpeta y entonces dijo algo que hizo que Giovanni olvidara todo lo demás. He movido influencias. He cobrado favores que llevaba años guardando. He hablado con personas que preferiría no volver a ver. Y he utilizado prácticamente toda la autoridad que aún conservo dentro del Sacro Sínodo. Giovanni sintió que el corazón se aceleraba. ¿Por qué? Nahil sostuvo su mirada. Porque necesito respuestas. Porque tú también las necesitas. El silencio volvió a llenar la habitación. Entonces el egipcio habló. He conseguido una audiencia. Dentro de unos días, tú y yo viajaremos a Baviera y hablaremos directamente con Marianne. Giovanni se quedó sin palabras, porque si al menos la mitad de todo lo que acababa de escuchar era cierto, estaban a punto de sentarse frente a una criatura que había observado a la humanidad durante milenios. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Buenas noches tengan todos ustedes. Gracias. Acaban de escuchar el episodio 43 ya de la saga del exorcismo de Valentina Bianchi. Escuchamos aún parte de... no de la historia de la bruja, pero... bueno, ya nos revelaron la identidad, se llama Marianne. Escuchamos relación de Marianne con la sociedad Thule, que bueno, aquí les dejo un dato. La sociedad Thule realmente existió. Fue una sociedad ocultista alemana que nació justo como se narra en la historia, al final de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, es justo lo que escuchan en la historia, de que terminó financiando partidos socialistas que terminaron convirtiéndose, bueno, en lo que ya todos sabemos del Partido Socialista Alemán. Eso sí es verdad. Y bueno, ya lo de que después surgió la Nenerve son grupos derivados de la sociedad Thule. Espero que les haya gustado. Sí me costó un poco hacer que las fechas cuadraran y todo eso, pero creo que el resultado fue bastante bueno. Creo que la historia se le acomodó bastante bien. No lo siento forzado ni nada por el estilo, así que bueno, la verdad es que a mí me gustó bastante. Espero que ustedes también. Y ya, para no alargar más este episodio, como siempre, vamos con los saludos. Comenzamos con los comentarios en YouTube. Nos comenta Isa Díaz. Hola Rubén, miré que dices que han bajado las interacciones en YouTube. De corazón, espero que todo esté bien con los miembros del canal. A veces no alcanzo a comentar porque te escucho y ando a las carreras con mi montón de niños y tanta vuelta que doy, pero me aseguro de darte like y hype. Y aquí sigo esperando el final de esta saga y lo que viene después. Gracias por el tiempo que le dedicas a esto y espero que todo esté bien contigo. Saludos. Gracias, Isa.
Todo bien, la verdad que todo bien. No sé, sí, es verdad lo que dices, sí bajaron las interacciones un poco, pero pues las reproducciones siguen bastante bien. Confío en que esto se recupere pronto. Y después nos vuelve a comentar Isa Díaz, episodio largo en el episodio anterior. Gracias Isa, te mando un muy muy fuerte abrazo. Nos comenta después Diana Varela, qué fantástico, impactante, terrorífico estuvo este episodio. Me llevó como si yo anduviera en la celda. Saludos y bendiciones para todos, en especial para ti Rubén. Gracias Diana, gracias, sí, como dices, fue un episodio algo fuerte. Espero que también le haya gustado a los demás. Te mando un muy muy fuerte abrazo. Finalmente hay un comentario de Ana María Pérez en un episodio de aquí del canal de YouTube que se llama Mi cuñada es una bruja. Y comenta, excelente relato, me gusta mucho tu canal, saludos desde Montevideo, Uruguay. Bueno, no nos hayan comentado desde Uruguay. Te mando un muy muy fuerte abrazo, Ana María, saludos. Y bueno, estos fueron todos los comentarios en YouTube. Vamos a los comentarios que tenemos en Spotify. A ver. Híjole, aquí sí son más que en YouTube. Nos comenta Leticia. Qué gran capítulo. Me declaro fan de la bruja de los Cárpatos. Ya incluso estoy investigando sobre ellas. Leticia, gracias, qué bueno que te gustaron. La verdad que es un personaje que nos inventamos, pero bueno, lo importante es que despierte la curiosidad en ustedes. Te mando un muy, muy fuerte abrazo, Leticia. Nos comentaron, cumpliendo con comentar genial episodio, repetí 2 veces. Si es de 1 o 3 horas, no me importa, los escucho todos. Gracias, Aaron. De verdad te lo agradezco de corazón. Muchas gracias. Qué bueno que te gustan tanto estos episodios. Nos comenta Daniela Lázaro. No sé, pero me dio algo de gusto que la bruja le dijera que se entregó. Siento que le bajó el ego. Tal vez soy un poco cruel. Se sienten agradable que leas nuestros comentarios. Gracias y saludos. Gracias a ustedes por comentar, Daniela. Bueno, y aquí respondió todavía, listo con mis 5 estrellas, este contenido va a crecer. Gracias Daniela por los buenos deseos, de verdad que se agradece bastante. Te mando un muy muy fuerte abrazo. Nos comenta Nayeli, señor Rubén, es muy poco tiempo y me dejas muy emocionado con el relato. Nayeli, muchas gracias, qué bueno que te gustan los relatos. Y híjole, yo quisiera hacerlos más largos, pero de verdad que no me alcanza el tiempo para escribirlos más extensos. Te mando un muy fuerte abrazo, Nayeli. Nos comenta José Roberto Pérez Elías. Hola Rubén, muy buen relato, espero con ansias el siguiente capítulo. Espero que ya lo hayas escuchado, José. Te mando un fuerte abrazo. Nos comenta Katia. Hola, ¿qué tal? Obvio que las historias largas son las mejores. Personalmente me gustan los episodios largos y con respecto a lo que comentaron, lo de RDLN, tú para nada eres igual. Justamente eso es lo que más me gusta de este podcast. Es la narrativa de cómo escuchar un audiolibro y solo con la voz y la trama. Maravillosa, por cierto. Te sientes dentro y casi palpable. Sigue así, no pierdas la esencia y obvio que ya tienes mis 5 estrellas. Y después se responde ella misma. Disculpa, algunas palabras se me cambia cuando las escribo. Gracias, Katia. Entiendo perfectamente eso de la corrección. El autocorrector a veces es un poquito molesto. No pasa nada. Y muchas gracias. De verdad que... Híjole, yo nunca me he comparado con otro podcast. Obviamente RDLN o Relatos de la Noche... Para quienes no lo conozcan, que no creo que haya aquí quien no lo haga, porque pues, es uno de los podcasts más grandes en Latinoamérica, al menos en México, de terror. Es una gran inspiración, la verdad que los admiro bastante, son demasiado disciplinados, y la verdad que el contenido que generan también es muy bueno. Yo espero que algún día nuestro contenido llegue a estar al nivel de ellos. Y bueno, aquí seguimos, Katia. Gracias por echarnos tantas flores. Te mando un muy fuerte abrazo.
Nos comenta Diana Varela: yo ya puse 5 estrellas desde hace 4 años, soy la abuelita de Desde las Sombras, pero sigo calificando para que Rubén llegue lejos y tenga tantos usuarios que solo nos mande saludos en general. Espero y así sea. Gracias, Diana, de verdad que estos deseos tan buenos te los agradezco con el corazón. Te mando un fuerte abrazo. Nos comenta Juli JP: claro, era de esperarse que se dejara atrapar para saber qué es lo que querían. Siempre un paso adelante, al fin y al cabo, mujer. Saludos. Gracias, Juli, gracias. Qué bueno que te gustó la resolución de esa parte de la historia. Te mando un muy fuerte abrazo. Nos comenta Ari: ¡guau! Me encanta la intensidad, me encanta esta saga. Saludos desde Chile. Abrazos hasta Chile, Ari. Muchas gracias por seguir escuchándonos y por seguir comentando, claro. Nos comenta Merge Mojiganga: no, se me acabó el podcast, necesito más. Muy buen trabajo, estuve enganchada desde el primer post hasta el último. Gracias, Merge o Merce, no sé cómo se pronuncia. De verdad, muchas gracias, qué bueno que te gustó, que te está gustando esta historia. Ya estamos casi por terminarla y qué bueno que la estés disfrutando tanto. Te mando un fuerte abrazo. Nos comenta Kel: sabía que la bruja no podía haberse dejado coger tan fácil. Todo fue planeado, me encanta. Un saludito a todos y un abrazo, Rubén. Un saludo para ti, Kel. De verdad te mando un fuerte abrazo. Qué bueno que te está gustando esta parte de la historia. Finalmente tenemos un comentario de Sol Sánchez: pero ¿por qué se aburren? No es por juzgar, pero actualmente ya muy pocas personas tienen la paciencia para ver un video en velocidad normal o escuchar una historia como estas. Simplemente ya no saben disfrutar y quieren todo a la velocidad más rápida posible, sin importar perder el contexto o detalle de las cosas. Gracias, Sol. Antes que nada te mando un muy fuerte abrazo. Y bueno, pues sí, como comentas, es parte de la inmediatez que muchos esperan, que querer todo rápido, ¿no? La verdad que justo la escritura de esta historia se ha concentrado mucho en darles detalles que bueno, he visto que muchos lo han disfrutado bastante. Es el único medio que yo tengo para hacerlos engancharse en la historia, que sientan que la están viviendo. Así que bueno, pues eso es parte de por qué esto se extiende mucho. Si se fijan, mucha parte de los capítulos se han concentrado en describir el ambiente, en describir el entorno, en describir los sentimientos de los personajes, no solo en las acciones que ellos cometen. Y bueno, la verdad que me está gustando mucho hacerlo de esa manera. Esperamos seguir así. Y bueno, también tenemos otros comentarios, disculpen. Lo que pasa que estos no me salieron aquí en la primera carga de la página. El primer comentario en el episodio 42. 4 de la mañana, pero no quería ir a dormir sin terminar el episodio de hoy. Durísima la descripción de la batalla entre la bruja y los soldados. Casi se puede ver y hasta sentir y oler. Sigue haciendo tu excelente trabajo, calificado con 5 estrellitas desde hace varias semanas. Este es un comentario de Sonia CHR. Gracias, Sonia. De verdad te lo agradezco bastante y bueno, me das la razón en lo que les acabo de comentar sobre la descripción de las escenas. Y tenemos otros comentarios. Nayeli nos comenta: señor Rubén, cada episodio se está acercando con la emoción, me pone los pelos de punta. Gracias, Nayeli, qué bueno que te está gustando. Y José Roberto Pérez deja otro comentario: tus historias son muy buenas, los escucho desde que trabajo en la mañana hasta la madrugada y gracias por estas buenas historias. Gracias, José Roberto, por escucharnos. El hecho de que nos escuchen y de que comenten nuestros episodios es bastante reconfortante para nosotros, de verdad. Te mando un muy fuerte abrazo. En general les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias por escucharnos en otra emisión de nuestro podcast. Los dejo ya para ponerme a editar este episodio. Recuerden, yo soy su amigo Rubén Vidales y esto fue Desde las Sombras.